Buenos días. El día de hoy vamos a tocar el tema sobre la infancia de Simón Bolívar hasta su juramento en el Monte Sacro. Nosotros somos el grupo 4 de la sección 2.1 de Medicina Veterinaria. Principalmente vamos a tocar la pregunta: ¿quién fue Simón Bolívar? Simón Bolívar fue conocido como el libertador de Venezuela. Nació en el seno de una familia criolla acomodada en Caracas. Como es de costumbre en los herederos de familias adineradas, fue enviado a estudiar en Europa. Llegó a España a los 16 años. La pregunta que yo quiero hacer es: ¿quién fue Simón Bolívar? ¿Qué representó Simón Bolívar? ¿No? Luego podemos hablar de su biografía, pero ahora mismo me interesa saber quién fue Simón Bolívar. ¿Quién fue el representante? Sabemos que Simón Bolívar es considerado como el libertador, no solo en Venezuela, sino en otros países como Bolivia, Perú, etc. Sin embargo, ese rol que tiene, bueno, en este podcast deberíamos describirlo. ¿Qué opinan ustedes? Que él fue criado en una familia con buenos principios, ¿Creen ustedes que ser criado en una buena familia o una familia de buenos principios te permite o te influye para convertirte en un representante político? En realidad, no. Él tuvo una buena estabilidad económica y buena educación desde temprana edad. También tuvo maestros que estuvieron a la orden y lo educaron en lo que es las bases de la vida, desarrollaron su ideología, como lo fue Simón Rodríguez, un gran maestro que aparte de ser quien le enseñó sobre ser libre de la libertad, también fue como su padre, fue como una figura paterna que no tuvo, ya que fue huérfano en muy temprana edad. Y sus tíos y abuelos paternos no se hicieron cargo totalmente de él, sino que fueron más que todo en la parte económica y en la parte de seguir con su clase social, que es la educación. Por eso fue mandado a escuelas internacionales y por eso es que viajó a muchas partes del mundo estudiando y aprendiendo un poco cada quien de su cultura europea. y que también, tenía sus estabilidades económicas, pero le faltó esa como que orientación y el amor y ese amor familiar que necesita una persona para más que todo formarse. El responsable de este fue Simón Rodríguez, el cual lo inculcó, le plantó la semilla de que todos debemos ser iguales, todos tenemos el derecho a las mismas cosas y que las clases sociales no deberían separarnos, sino que cada quien debería ayudarse. Poco a poco él fue creciendo con esa idea desde los 9 hasta los casi 14 años, que es una etapa en donde el desarrollo del niño es muy de absorber todo lo que encuentra. Pero ya que Simón Rodríguez era un maestro muy liberal, su tío pensó que era preferible mandarlo con otro profesor que era más estricto. Pero teniendo en cuenta que él ya tenía esas libertades de poder viajar a otros lugares y conocer nuevas culturas, se dio cuenta que la vida en Venezuela no era lo que él le pintaba, ya que estaba dividida mucho en los roles sociales, en que los negros eran los esclavos y los blancos los que tenían más privilegios. Por eso es que poco a poco él fue como que pensando de que no debería haber esa desigualdad, sino unión, libertad y que deberíamos estar todos unidos como hermanos. Porque también estaban inculcando como que las discriminaciones y todo eso, que solamente que tenía que estar solamente con su clase social, de la que era su familia y no con las demás, y siempre discriminar a todo el mundo, y eso no debería de ser así. Tenemos que contar que su esposa, su primera esposa, fue muy humanista, ya que consideraba lo que eran los esclavos como parte de la familia, no los consideraba como sirvientes. Al momento de morir, él cayó en una profunda depresión, la cual lo impulsó a irse a otro país para poder como despejar su mente. Él iba escapando de varios problemas, los cuales no nada más eran de él, sino también de sus familiares, y por eso llegó hasta el Monte Sacro, que era como que se estaba escondiendo de que los iban a matar, prácticamente. Y que ahí fue cuando el juramento del Monte Sacro, que fue cuando llegó a Francia, y allí también se encontró con su maestro, que era Simón Rodríguez,
y junto con él estaba Fernando Toro, que ellos estuvieron presentes cuando él hizo el juramento del Monte Sacro. Ahí vio una llanura que se parecía a sus tierras venezolanas y por eso juró ante él, ante las personas que lo escuchaban, ante Dios y ante todos, que iba a liberar las cadenas que tenía atados a su pueblo. Entre los años 1800 Sí, fue en 1800. Ok. Entonces, en general, ¿qué ideas creen ustedes que tenía Bolívar para ese momento? El momento en el que se juramentó, bueno, en el que realizó el juramento en el Monte Sacro, porque eso es algo importante, según tengo entendido. Bueno, en ese momento él quería, o sea, tenía una determinación muy grande en libertar a Venezuela y quitar todas las cadenas que tenían, o sea, deshacerse de toda la discriminación, de los esclavos y todo eso. O sea, él quería Él cuando su niñez, él fraternizó mucho con los esclavos, pues él tuvo ese cariño, entonces él decidió liberar eso, porque él le dolió mucho cuando él tuvo un amigo esclavo cuando estaban chiquitos y los vendieron y toda esa cuestión, y bueno, tenía mucho, aunque su esposa le decía, o sea, ayúdalo, y hasta el momento de morir también eso fue casi lo último que, digamos, pudo haber. Bueno, en ese momento la situación sociopolítica de Venezuela estaba influenciada por los imperios exteriores. Está bien, podemos seguir hablando activa. sobre... Podemos profundizar un poco más en la influencia de Simón Rodríguez en Bolívar. ¿Qué enseñanzas creen que le inculcó Simón Rodríguez, aparte de las ideas libertarias y eso? Primeramente fue como su educación, porque siempre como que estuvo ahí con él desde pequeño y siempre lo estaba educando porque obviamente era su profesor y sus padres como que no estaban totalmente al 100% con él y él era el que como que lo ayudaba y todo eso y siempre estaba como protegiéndolo y lo cuidaba bastante. Tenemos que recalcar que él no tenía padres, él era huérfano. Sí. Por eso no tuvo esa presencia paternal o esa figura al cual llamar, al cual seguir. Él tuvo a sus tíos, tuvo a su abuelo, o sea, siempre estuvieron al pendiente de lo que es económico, en lo que es, ok, este niño tiene que crecer con buena educación, con algo que represente su clase social, pero en sí no tuvo ese alguien que le dijera el por qué tiene que luchar por sus sueños, el por qué tiene que pensar por él mismo y no seguir los mismos patrones de décadas pasadas. O sea, no tuvo esa presencia de, o sea, alguien a quien seguir, alguien que lo apoyara, que le o dijera sea, las figuras paternas. Exacto, Y la ese primera, fue Simón Rodríguez. exacto, Ok. podemos decir que las primeras enseñanzas que le dio Simón Rodríguez a Bolívar fueron las buenas costumbres, que es el respeto, el amor, le dio, eso fueron sus primeras enseñanzas, las buenas costumbres y esas cuestiones, pues porque él fue un niño muy rebelde, como ustedes dicen, como no tuvo padres y todo eso, fue un niño bastante rebelde. Entonces imperactivo, exacto. Las primeras lecciones que le dio fueron eso, pues. Y el amor y todo eso, y cuando fue creciendo, Simón Rodríguez lo tomó, porque era su tutor personal, pues, lo tomó ya como un hijo, o algo así, tuvo ese sentimiento de cuidarlo y decirle, y fue después que le dio esas ideas de libertad y todo eso, ya que en sus obras él escribía mucho sobre eso, porque él no estaba de acuerdo con la esclavitud y todas esas cuestiones, entonces en sus obras, y él se lo inculcó al Libertador. Y esas fueron sus enseñanzas, más que todo lo primordial, pues, que le enseñaba. Que tuvo esa parte, ahí sí tuvo esa figura como de seguir, pues. Exacto, Que eso lo fue su ejemplo a ayudara, seguir, obviamente, exactamente. porque su familia era la ayuda económica y ya en cambio Simón Rodríguez era el que le daba el amor. Claro que por eso también fue criticado, ya que no era un maestro que pudiéramos llamar estricto, sino más liberal y más
humanista. Entonces trataron de quitarle ese como que lo estaba carriando a otro camino que no era el que sus familiares querían, colocándole a un maestro más estricto, que si mal no recuerdo cómo se llama, Andrés Bello, que era un maestro que tenía en su misma clase social, tenía educación, digamos que más adecuada que podría darle a Simón Bolívar. Pero en sí, el que marcó más que todo su vida y su camino hacia ser el libertador fue Simón Rodríguez. Él fue el que inculcó esa semilla de libertad, se podría decir. Y de hecho, de todos los profesores que tuvo Bolívar, Simón Rodríguez fue el que más le pegó, por decirlo así, el que más tuvo... El que más mencionan, el que más uno dice, ay, mira, Simón Rodríguez es Sí, el el que más menciona, exacto, el que más mencionan, pero o sea, fue el que más Simón Bolívar le agarró más aprecio, pues más, y lo buscaba A y pesar fue el de que más- Bolívar creció en una familia muy adinerada, creció con un buen estándar social, tenía poder político, su apellido, y en sí no era una persona a la cual podríamos decir, no, él entiende la situación de los que están pasando, los pobres, los negros, los esclavos. Él la entiende, no. Él la fue aprendiendo porque él no la vivió, porque él no tuvo que pasar por ese tipo de decadencia que pasaba el pueblo venezolano en ese tiempo. Sin embargo, Bolívar tuvo un trato cercano a los esclavos. Al ser alguien de alta alcurnia, tenía el trato. Entonces, Por ejemplo, su nodriza. Exacto. Había una identificación de Bolívar con esas personas. Bueno, ahora podríamos añadiros a la información que hemos dicho en este momento, ¿qué aportó Simón Rodríguez al juramento del Monte Sacro? Solamente la presenció en realidad. Como que Él lo presentó y lo escribió. No, o sea, solamente lo estuvo ahí, pues, O sea, exacto, porque él de repente llega a Francia y de repente ve, aquí está Simón Bolívar y aquí estaba Fernando Torres, y es cuando a él lo acompañan a su juramento, pues solo están ahí presenciando. Una cosa, Simón Rodríguez en sí llegó a sus oídos lo que Simón Bolívar estaba haciendo en el extranjero. Por eso se fue a encontrar con su alumno, con su viejo alumno que tenía años sin ver, ya que Simón Rodríguez tuvo su vida aparte e inició haciendo, dio marca en varias partes de la No, y que vida. también lo habían como expulsado de ahí de Venezuela. Exacto. Al llegar, al ser testigo del juramento del Monte Sacro junto con Fernando Toro, él fue el que redactó o escribió las palabras de Simón Bolívar, ya que si él no lo hubiese hecho, no hubiese testimonio de eso. Y dichas palabras, nuestro compañero José Casado. Estas palabras fueron: juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Esas palabras retumbaron en el lugar y en la mente de Simón Rodríguez, tanto así que, como dijiste, la justicia pasada la historia por O sea, las escribió. O sea que las plasmó en papel y Exacto, las- sí, es para lo que mismo. no quedaran en el olvido, sino que se mantuvieran. Sí, una especie de promesa que realizó la Bolívar. inmortalizó, exacto. Lo que iba a ser de la vaina grande. Era su juramento. Si Simón Rodríguez no hubiese estado ahí, quizás no hubiésemos sabido sobre este y no tendríamos una idea de sí de por qué Bolívar empezó a luchar por la libertad. Sabríamos el juramento, nomás no sabríamos como qué pasó ahí más o menos. Solamente qué hizo. Tendríamos probablemente nada más las palabras de Bolívar, tipo, no, yo fui al Monte Sacro, vi el paisaje y dije tal cosa. Yo pienso que Simón Rodríguez debería tener muchos de los méritos del que tiene Bolívar. Y no solo Simón Rodríguez, también Francisco de Miranda, lo que ya es el tiempo de Simón Bolívar siendo ya dirigente militar. Sí, eso ya nos llega al otro tema. Pero creo ya es momento de dirigirnos a este tema. Ahora vamos a hablar sobre el aspecto histórico
histórico y bélico de este momento. Vamos a tocar el tema de las batallas de la independencia. ¿Quién nos puede hablar respecto a ese tema? Hay que recalcar que la primera batalla que tuvo Bolívar al momento de tomar el mando, la perdió por inexperiencia más que todo, ya que era la primera batalla en la que él se hacía cargo. Pero esa batalla, ¿saben qué armas utilizaron en ese momento? Espadas. Supongo que las armas de la época, o sea, si las batallas eran en caballo, generalmente se usaban las Espadas y mujeres. jabalíes, pero si no eran en caballo, generalmente se usaban los rifles. Eran reclutas. Reclutaban a jóvenes y ya adultos de toda Venezuela para lo que llamamos la milicia, y de ahí sacaban las tropas. En sí, Bolívar, en mi opinión, no fue el que luchó, el que dio la vida por la patria, sino aquellos hombres que fueron reclutados, que abandonaron a sus familias para poder luchar por su libertad. Hasta obligados pueden ser, porque antes eran de que si cumpliste la mayoría de edad, vente, ve a la guerra. Ya, tienes que luchar, nos falta gente, nos están matando, llégate. Una obligación, ahorita es más de como que te quieres unir, únete. Antes era, te necesitamos, vente, ya, ven. Si no, matamos a tu familia y te vienes tú. Pero es otra época, de cuando ya de gobiernos autoritarios y pasivos, pero hoy en día es más flexible. Hoy en día, aquí al menos es flexible, pero hay países que todavía mantienen eso de que los jóvenes tienen que ir a servicio, ¿no? Pero bueno, sigamos adelante. ¿Qué otras batallas ocurrieron? La batalla de Cúcuta, pues no tengo así lo que pasó en las batallas. Tengo es como lo de Francisco de Miranda, que se destacó en la política como un firme defensor de la independencia y de la soberanía de las naciones en el ámbito internacional. Militó con los girondinos de Francia, fue firmante del acta de la Declaración de Independencia de Venezuela e impulsor y líder de la sociedad patriótica. Ok, entonces, a lo largo de su carrera militante, Bolívar luchó junto a varias personas. Las más relevantes, Francisco de Miranda. ¿Qué otras podemos mencionar? ¿No se les ocurre ninguna? Bueno, es probable que no haya más nadie que haya representado tanto para nada. Bueno, Negro Primero, pero Negro Primero no era un representante político como tal. Negro Primero era un empleado. Francisco de Miranda en sí fue un invitado al que, como ¿De ya dónde venía? de Francia. Él venía de la Revolución Francesa. Él tiene su nombre en una casa allá en Francia, o sea, él participó en el Arco de la Victoria igualmente. Participó en batallas en Rusia, en la guerra de Rusia. Él tenía mucha experiencia. Era un veterano Era un veterano de que si Simón Bolívar tenía 5 años siendo militar, él tenía 40. Porque era el que más experiencia militar y estratega tenía. Por eso era de importancia en la batalla de Venezuela por su libertad, ya que él era el que más que todo planificaba o le daba ese consejo a Bolívar de que no te metas por aquí porque aquí te van a matar, preferiblemente llegar por acá que los puede tomar desprevenidos. Ya tenía experiencia y estaba Una mente totalmente dotada. Eso combina porque la mayoría de las batallas en las que él se involucró, en realidad en el campo él no estuvo presente, pero él las dirigió, él digamos que hizo Como que los planos, Los ahí, planos, hacer los eso, planos. llegas por aquí. Estratega, estratega. Él hizo la Era la mente de lo que iban a hacer, ¿no? Exacto. Era como Y toda la que la mente familia. maestra debajo de todo, ya que como las guerras tenían que tener una muy buena, como dice, estrategia, ya que si por ejemplo, ibas por territorio colombiano, ibas a un país cercano, tenías que saber por dónde meterte para que no te capturara dicha milicia en ese país. Tenían que estudiar lo que era geografía, tenían que estudiar la locación, tenían que estudiar los climas. Bastante inteligencia para conocer la ubicación del Ya que, enemigo. por ejemplo, en la selva en la que se encuentra por Brasil, que conecta el Amazonas, hay muchas tribus que son caníbales, hay tribus peligrosas, las cuales si no sabes por dónde meterte, puedes terminar muerto.
O desaparecido. ¿Te imaginas? Datazo. Simón Bolívar desapareció en el año 1950. Pero tenemos que tener bien en claro que Simón Bolívar no participó como tal en esas batallas, tampoco Francisco en sí, pero Era la influencia. era de esa influencia, El guía. aunque terminó siendo condenado injustamente. Sí, y Simón Bolívar, aparte de que Simón Bolívar en realidad lo único, bueno, lo que más hacía y lo que más tiene mérito serían las cartas que escribía, porque escribía muy buenas cartas. Tenía esa inspiración para A sus mandar. amantes. No, o sea, hay bastantes él libros que escribía- tratan sobre era un relaciones poeta. escolares. Sí, entonces Poeta. él escribió muchas cartas, exacto, y proyectos y ayudó en eso, o sea, esto fue lo que aportó en el proceso independentista. En sí las escogía Pero- más que todo por esas mujeres, esas mujeres que lo inspiraron, que lo impulsaban a seguir en la batalla, por ejemplo Manuelita Sáez. Que es una de las mujeres más destacadas de Simón Bolívar. Sí. Conocida como la libertadora del Libertador, que hasta dejó muy manchado su nombre por defender a Bolívar. Claro, pero me refiero Porque más que también todo a eran- las cartas que escribía en general, a los... Carta de Jamaica y eso. Sí, en el proceso de independencia, me Tenía refiero a muy esas buena- cartas. Eran las mujeres las que influenciaban en él para él hacer todo eso. Pues sí, pero en las batallas como tal, lo que hacía era aportar opiniones, por decirlo así. Eso sí, Recuerda, pero en que batalla él la nunca participó en carta que envió a batalla. Jamaica y a otros países. O sea, influenciaba con ideas o ideal independentista. Exactamente. Pero en batalla nunca participó. Siento que están tocando dos temas al mismo tiempo. Primero, las mujeres, una cosa es la ideología y otra cosa son las mujeres, la carne. los Pero carnes. si la Pero ideología, bueno. está influenciada por las mujeres, ¿cómo hacemos? Pero Por el empoderamiento en ese femenino. tiempo era común que los hombres tuvieran muchas amantes. No es nada de otro mundo, y más un hombre que tenía dinero como Bolívar, ¿entiendes? Así que a mí no me parece un hecho tan resaltante. En aquella época, me imagino que la mayoría de hombres iban con prostitutas y tenían varios amantes, así que... Ok, no estamos Al saliendo del tema. Cortemos esa parte. Era muy bonchero el lord. Sí, En otros aspectos, estábamos hablando de las Iba a cartas. discoteca en discoteca. Pues las cartas que él enviaba, eso ya era cuando era un representante político. Y bueno, con quien sea que se comunicase, tenía que dejar claras sus intenciones, ¿no? Sus propuestas y describir sus ideas. Por eso ya es el pragmatismo de su ideología. en sí hay muchas personas que estuvieron en contra de la ideología de Bolívar sobre la libertad. Y una de las principales o las que tenemos más como que curiosidad de saber es la de Tomás Boves, que decía que él era el contrario de Simón Bolívar. Él no quería que hubiera Libertad. no libertad, sino que Imagino igualdad. que quería mantener Las clases el sociales. orden que llevaba, no el orden, sino la manera en la que estaba organizada la sociedad hasta ese momento. Porque es que esas ideas ilustracionistas que venían desde allá de Francia por la Revolución Francesa, que en el momento en que cayó el feudalismo, eran muy revolucionarias para la época. En ese momento las personas estaban demasiado acostumbradas a que la sociedad estuviera dividida sí, en las clases, específicamente en las clases y en las razas también. Pero Yo quisiera recalcar quién fue Tomás Boves. sí, Quisiera saber eso. Según mi opinión, Tomás Boves fue un militar español y fue comandante de los ejércitos y estuvo en el proceso de la guerra independiente de Venezuela en la Segunda República. Se dice que sí, apoyaba a los esclavos, a las clases bajas, pero internamente él pensaba que eran objetos. O sea, que solamente eran objetos, no eran personas. Exacto, eran objetos nada más y él como que los utilizaba así como un juego de ajedrez, él los utilizaba nada más. Y de ahí se dice que él era una persona cruel, inteligente, valiente, pero una persona muy cruel, o sea, sin sentimientos, sin nada que ver, porque pintaba una cosa, pero internamente era otra cosa. Y también tuvo que ver con la caída de la Primera República de Venezuela. Tuvo una corta carrera militar, pero muy reconocida.
creo que su carrera militar, si y considerando bien las fechas, duró 2 años en realidad. O sea, porque él se unió a una milicia luego de ciertas cosas en 1812 creo, y 2 años después él falleció a los 32 años. Sí, él era bastante cruel, de hecho a su ejército se la llamaban la Legión Infernal. Su ideología era de seguir con lo que ya estaba planteado, con lo que ya sabíamos desde hace muchos años. Y no quería un cambio, sino que siguiéramos como que los negros, los esclavos son simplemente objeto de intercambio. Él poco a poco fue sembrando esa semillita entre los esclavos como para que se rebelaran contra las personas de alto rango. O sea, era como, por decirlo así, un poquito muerto, así. Sí. En pocas palabras, era un muy buen doble cara. Exacto. Sí, que se dice que era muy inteligente, pero muy cruel. era despiadado en sus opiniones y podría, por decir, llevar a que alguien se revele fácilmente utilizando nada más la palabra. El poder del habla, el poder de la labia, como La lo decía. manera tan agresiva del actual se basaba en él como que utilizaba el rencor porque él pertenecía como a la clase más baja, y él de hecho, él intentó, él al principio quería apoyar a la posición independentista, pero los criollos no lo aceptaron por su posición social. Entonces él quedó con ese resentimiento y cuando lo aceptaron en la milicia española, él tomó todo ese rencor para actuar de impulsarse. Por eso cada vez que lo mandaban a hacer una misión, él lo hacía de forma exitosa y brutal, porque era como una masacre. Descargaba todo su diálogo en el campo de batalla. En esa estrategia. Y además era bastante reclutador, como dijeron, manipulador. Sanguinario. Él reclutaba gente con discursos sobre, por ejemplo, ascensión, que iban a dejarse pobres, riqueza, etc. ¿Estás ilusionado? Ajá, El poder de exacto. convencimiento. Exacto. ¿Estás ilusionado? En realidad solamente los viajes. Ok. Nos quedamos un poco cortos con el tema de las batallas, ya que relacionamos mucho a Simón Bolívar con Francisco de Miranda. Así que, ¿qué tienes que decir acerca de las batallas que hubieron? Bueno, las batallas de Francisco de Miranda fueron en el proceso independentista de Venezuela. Una fue la de la Primera República de Venezuela, que la perdieron en 1812, que fue la Batalla de la Victoria. Esta se perdió porque también en esa época ocurrió un terremoto en Caracas y bueno, casi ninguna de las dos partes de la fuerza se esperaba este suceso de la naturaleza y pues el lado independentista pereció más sobre este hecho. En la Segunda República de Venezuela, que la atacó José Tomás Boves, fue liderada por José Tomás Boves, Francisco de Miranda y Simón Bolívar perdieron esta batalla en frente a José Tomás Boves. Y luego en la Tercera República, en la batalla de la Tercera República, la ganaron Simón Bolívar y Francisco de Miranda, derrotando a José Tomás Boves, y José Tomás Boves murió en la batalla de Urica, en el estado de Anzoátegui. Que fue también porque como tenían diferentes, por ejemplo, José Tomás Boves tenía diferentes ideologías a la de Simón Bolívar, José Tomás Boves, él siempre estaba como que luchando por sus batallas y a raíz de eso fue también como murió, pues, que por medio de esas batallas él murió. Y en cambio Simón Bolívar, él sí le ganó después de su batalla, cuando él ganó. Bueno, en cuanto a las diferencias ideológicas de Tomás Boves y Bolívar, era la más radical era, digamos, que la disposición de cada uno, porque Tomás Boves, él sí participaba en todo lo que podía, militarmente, políticamente tal vez,
A diferencia de Bolívar, que la mayoría de las actividades que se le atribuye crédito, en realidad él no participó. Otra diferencia entre ambos era que a pesar de que ambos murieron antes de terminar sus cometidos, Tomás Boves no logró el suyo, pero Bolívar sí, gracias a las personas que están involucradas en ese proceso, ya que ellos continuaron, digamos que su legado y lograron que el proceso se llevara a cabo. Lo que bueno, vemos hoy en día, la liberación total de Latinoamérica y el Caribe. Y mientras que el objetivo de Boves porque uno pensaba en libertar a las personas y el otro lo que hacía era expulsar. Mantener el orden. Exacto. Sí, estaba como destinado a perder Boves porque eran muchas personas. Sí, eran muchas personas. Simón Bolívar tenía de su lado más recursos y más ejército. Y Boves, pues, al estar, digamos, aliado con la influencia extranjera, estaba bien lejos, ¿entienden? Y no era tan fácil movilizarla. No tenía mucho apoyo. Aparte hay que tener en claro que Simón Bolívar, las clases sociales entre ellos dos no eran las mismas. Y Simón Bolívar tenía por lo menos más recursos en lo que es la base de armas, gente. Tomás Boves se basaba seguramente en la cantidad de soldados, porque en cada batalla él tenía una gran cantidad de soldados, ya que tenía mucha labia. Él convencía mucho a las personas de baja sociedad para que sabía reclutar. Entonces en cada pelea o batalla tenía una gran cantidad, de 2000 en adelante siempre. Y creo que es por eso que siempre salía exitoso de sus misiones. Sí, porque Bolívar quizás de repente, o sea, no reclutaba las personas, pero le hablaba claro. O sea, exacto. Le decía Porque no vamos a Boves los ilusionaba. ser famosos, por decirlo así, exacto. Boves los ilusionaba. Daba un castillo y no era así. Bolívar era más directo, de que puede ser que mueran, Exacto. pero van a morir por la patria. Boves Era de que puede ser que no mueran, pero igual serán famosos. Exacto. Y Boves no, era como que la otra cosa. Simplemente tenía rencor. Tenía mucho rencor a lo que es las clases altas. por decirlo así. Porque no dejaban dar la libertad a sus soldados. Pero lo bueno fue que también que José Tomás, él siempre va presente en sus batallas, pues. Y que lamentablemente él murió en sus batallas. Él murió en guerra. Él no fue de que se quedó sentado en una silla mientras veía que todo el mundo se masacraba. Él era más que todo de que si ustedes se masacran, yo también. Estaba con su pueblo. Ya que, o sea, tenía esa disposición. Se ensuciaba las manos. Se ensuciaba en el momento. Muy bien. Bueno, sí hay que relacionar que ya pasando el tema de Tomás Boves, hay una siguiente pregunta, que es Bolívar legislador y estadista. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Ese punto cubre mayormente lo que realizó Bolívar ya cuando era un político. Así que eso comprende la época en la que probablemente todavía lideraba ciertas batallas, pero ya tenía más poder sobre la nación, sobre el Estado consolidado. Se puede decir que Bolívar como legislador desarrolló una labor intensa en las nuevas repúblicas, de forma institucional que se adapten a las cualidades de los pueblos. Sí, podríamos decir que Bolívar, al tener más poder político, decidió usarlo para unir más Para unificar Latinoamérica. Por ejemplo, O sea, que no lo utilizó. Como Bolívar fue presidente de Venezuela, Colombia. O sea, que no lo utilizó de forma dictatorial ni de mala fe, sino que trató de utilizar ese poder para seguir cometiendo lo que es la libertad. Esas ideas de la unión de los países de Latinoamérica, creo que el propósito era hacer que Latinoamérica fuera tan fuerte, tan rica como los otros países del primer mundo, o los imperios. Era más fácil ser fuertes juntos que separados. Ya que por eso decidió tomar ese papel como presidente de Perú, de Venezuela y de Colombia, más que todo para
poder dar a conocer que Venezuela no se iba a quedar atrás, o que Latinoamérica en sí no se iba a quedar atrás ante lo que es una idea de una vida mejor, de una vida más digna para todos los que vivieran en ella. Poder decir que ustedes dan a conocer porque nosotros tenemos derecho también. Tenemos derecho a ser reconocidos como una patria. Identidad, que éramos capaces de hacer lo que los Que teníamos otros países, los imperios podían. Exacto, que los latinos no eran los esclavos, sino personas que podrían dar, por ejemplo, la educación, lo que es. Por ejemplo, se va a otro tema, que, por ejemplo, en el discurso de Angostura, cuando no recuerdo exactamente el momento, pero Simón Bolívar allí explicaba sus ideologías con respecto a la educación. Él proponía que la educación fuera, creo que decía, moral y luces para la sociedad, pero quería que fuera para todos, no solo para los clasistas o los que podían pagar, ¿entienden? Él quería igualdad de oportunidades para todos y utiliza ese poder para realizarlo. Sí tenemos que tener ¿cómo se dice? Introducción. Una conclusión. La conclusión de toda esta investigación es que, a pesar de que la vida de Simón Bolívar tuvo altibajos, fue huérfano, fue criado por diferentes personas, tuvo quienes lo influenciaron de manera algunas positivas, otras negativas, y que pasó por muchas cosas las cuales pueden ser cuestionables a lo largo de toda su vida. Igual tenemos que saber que tiene bastante influencia en nuestra historia, que su existencia fue influyente en lo que es hoy en día Latinoamérica. A pesar de todo lo malo A pesar de las muertes, la sangre derramada, las guerras perdidas o quizás hasta las riquezas de nuestro país perdida y territorio, igual fue un mal necesario. Fue un sacrificio por la patria, por la libertad que hoy en día tenemos. Pero no era solamente la libertad, sino era el propósito de que Latinoamérica fuera algo más grande. Esa fue su visión luego de lograr la libertad. Que no fuera considerada como que, ok, Latinoamérica, puro Monte Culebra. No, fuera considerada como Latinoamérica, continente de personas que en verdad valen la pena. Libres. De cultura, recursos. Actualmente no podríamos decir que la idea de Bolívar se está cumpliendo, pero poco a poco podríamos ver un cambio si tenemos en cuenta. Un 60 o 80% tal vez. Digamos que falta, vamos llegando a la Exacto. Somos, como siempre nos dicen desde la escuela, el futuro. En sí somos quienes van a marcar esa historia. Pero no tanto el futuro, sino también el presente. No siempre nos guiemos de que los jóvenes son el futuro, no, somos el presente. Y por ese exacto, pero en este momento debemos de actuar, pues. Tenemos pocos recursos, pero poco a poco se puede lograr. Claro. Bueno, este fue el fin de nuestro podcast, de nuestra discusión socializada acerca de este tema de la materia y diario bolivariano. Le damos gracias a quienes vean esto y apreciamos su tiempo. Somos el grupo 4 de la sección 219 veterinaria. Muchísimas gracias. Espera, ¿damos revolución?